Es mentira que los líderes gremiales en Colombia no tengan intereses políticos. De los 33 que hacen parte del Consejo Gremial Nacional, 25 han hecho parte de gobiernos anteriores, 12 de Juan Manuel Santos, 7 del gobierno de Álvaro Uribe, 2 de Pastrana, 2 de César Gaviria y 2 de la segunda alcaldía de Enrique Peñalosa. Y es que así como los tecnócratas de Planeación Nacional o del Ministerio de Hacienda solo tienen una forma de ver el mundo porque vienen de universidades privadas y creen que el país se maneja con una doctrina económica que es la del neoliberalismo, asimismo la mayoría de los líderes gremiales tienen un pasado político que los matricula con una ideología. Y eso no es ilegal y ni siquiera antiético, pero es bueno que sepamos que cuando hablan los líderes gremiales estamos escuchando no simplemente a unas voces expertas imparciales, sino a personas que tienen unos intereses económicos muy marcados y, como vamos a ver, también intereses políticos. Miremos al origen de los principales líderes gremiales en Colombia. Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, que es el gremio de los grandes empresarios, fue viceministro de Hacienda, director del DPS, el Departamento de Prosperidad Social, y alcalde encargado de Cartagena durante el gobierno de Santos. Jaime Cabal, el presidente de FENALCO, que es el gremio de los comerciantes, el mayor opositor a la reforma laboral, es integrante del Partido Conservador, fue candidato al Senado 2 veces por ese partido y se quemó. Fue ministro de Desarrollo del gobierno de Pastrana y después embajador en Corea en el gobierno de Santos. Camilo Sánchez, que es el presidente de Andesco, el gremio de las empresas de servicios públicos, es integrante del Partido Liberal, fue senador por ese partido y además ministro de Vivienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Además, su papá, Julio César Sánchez, fue ministro del Interior durante el gobierno de César Gaviria. José Félix Laforía, el presidente de Fedegane, el gremio de los ganaderos, fue viceministro de Agricultura del expresidente César Gaviria, superintendente de notariado de Álvaro Uribe y es el esposo de la senadora María Fernanda Cabal. Jonathan Malagón, que es el presidente de Asobancaria, el gremio de los banqueros, fue ministro de Vivienda de Iván Duque durante sus 4 años, pero antes también había estado en Asobancaria. Andrés Velasco, el presidente de Asofondos, el gremio de los fondos privados de pensión, fue viceministro de Hacienda de Juan Manuel Santos y después fue elegido en el Comité de la Regla Fiscal durante el gobierno de Iván Duque, cargo en el que estuvo hasta el año pasado y desde el cual criticaba la reforma pensional del presidente Petro porque era negativa para sus actuales jefes. Samuel Hoyos, el presidente de Asomóvil, el gremio de las empresas celulares, es integrante del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe. Por ese partido fue concejal de Bogotá, representante de la Cámara y precandidato a la alcaldía de Bogotá. Guillermo Herrera, el presidente de Camacol, el gremio de los constructores, fue ministro del Deporte de Iván Duque, viceministro de Vivienda del expresidente Juan Manuel Santos y secretario de Hábitat en la alcaldía de Peñalosa. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, el gremio de los agricultores, fue viceministro de Defensa de Juan Manuel Santos durante 4 años. Y Natalia Gutiérrez, la presidenta de Acolgen, el gremio de las generadoras de energía, fue viceministra de Minas y presidenta de la Agencia Nacional Minera durante el gobierno Santos. Reemplazó en ese cargo en Acolgen a Ángela Montoya, quien salió del gremio para ser elegida como embajadora en Noruega por parte del expresidente Iván Duque. Y es que esa puerta giratoria de los gremios a los gobiernos también era muy común con los presidentes anteriores. Guillermo Botero pasó de ser presidente de FENALCO a ministro de Defensa. Andrés Valencia pasó de FENAVI a ser ministro de Agricultura. Luis Carlos Villegas había sido presidente de la ANDI y después terminó como embajador y como ministro de Defensa de Juan Manuel Santos. Sabas Pretel pasó de ser presidente de FENALCO a ministro del Interior de Uribe. Y Fabio Echeverri, que era presidente de la ANDI, después terminó como asesor presidencial de Álvaro Uribe y siendo el principal promotor de su reelección. A diferencia de esos gobiernos, durante el mandato de Gustavo Petro no han tenido protagonismo los gremios económicos en el gabinete. Los han reemplazado los sindicalistas, los líderes sociales o los activistas. ¿Y ustedes qué opinan del papel de los líderes gremiales en Colombia? Los leo y respondo sus comentarios.